Vamos a revisar primeramente las enfermedades monogénicas, alteraciones cromosómicas. Vamos a ver cómo se clasifican las anomalías congénitas y vamos a ver cuáles son las bases del diagnóstico genético. ¿Por qué es importante la genética clínica? Porque, por ejemplo, entre un 15 o un 20% de los cánceres tiene una base hereditaria. El 15% de las muertes súbitas cardiogénicas son de base genética. Y el 20% de los recién nacidos admitidos en una UCI y el 50% de los pacientes pediátricos hospitalizados tienen una enfermedad genética. Y porque obviamente, en la medida que nosotros conozcamos las peculiaridades del genoma de cada uno, podremos dar terapias mejores. Una de las grandes promesas del genoma humano era la posibilidad de hacer terapia personalizada, ¿no es cierto? Terapia diseñada específicamente para ser activa en cada individuo. Eso lamentablemente está todavía al debe. Sin embargo, tenemos algunas aproximaciones. ¿Ya? No sé si conocen ustedes unos fármacos que seguramente alguna de sus familias pueden usar, los antagonistas de la vitamina K. Son algunos anticoagulantes que se usan en algunos casos bien específicos. Por ejemplo, la gente tiene válvulas cardíacas protésicas. Lamentablemente las unidades de vitamina K son muy oscilantes en sus niveles, fluctúan en relación a lo que uno come. Así que si uno come alcachofa o hojas verdes, los niveles de anticoagulación caen. Si uno no come hojas verdes, los niveles de anticoagulación suben. Por lo tanto, las personas están obligadas a comer una dieta bien estricta y las indicaciones cada mes fluctúan de la cantidad que yo estoy dando anticoagulante a la persona. Bueno, en la Universidad de Vanderbilt, ¿no es cierto?, todos los centros médicos que están asociados a la Universidad de Vanderbilt, la gente tiene que expresar su voluntad para que sea secuenciada su genoma. Y una primera aproximaciones fue desarrollar un algoritmo que base a los polimorfismos presentes en el individuo, predice con mucho mayor precisión cuál es el nivel de anticoagulación que una persona va a alcanzar, minimizando la oscilación y evitando los riesgos de poca terapia, ¿no es cierto?, que aumenta el riesgo de trombosis, o de exceso de terapia, que aumenta el riesgo de hemorragia. Así que en la medida que sea más y más barato secuenciar, y en este momento es muy barato secuenciar, ¿no es cierto?, por algo así como, yo creo que $250 uno tiene su genoma completo secuenciado. ¿Ya? Eso va a permitir que vayamos aumentando la cantidad de información que tenemos que podemos extraer del genoma. ¿Cuáles creen ustedes que son los problemas de la secuenciación? Porque como digo, es muy barato. Cualquiera de ustedes podría tener su genoma en una semana, ¿no es cierto?, completo. Genoma exoma, ¿no es cierto?, y genoma completo en una semana. ¿Por qué no sabemos tanto de qué representa cada uno de los polimorfismos? Dijimos entre 200.000 y 2 millones de cambios entre un individuo a otro. ¿Qué es lo que limita la aplicabilidad de este conocimiento, por ejemplo, a la terapia? ¿Qué es lo que falta? ¿Interpretar los datos? Muy bien. Lo que falta finalmente es lo que llaman los genetistas la anotación. En otras palabras, yo tengo que tener descrito un individuo, tengo que saber, no sé, qué enfermedad sufre, qué le gusta, cuánto mide, cuál es el pelo, para tratar de secuenciar, ¿no es cierto?, y relacionar los cambios polimórficos con un determinado rasgo. Al no tener asociación entre el polimorfismo y el rasgo, la gran mayoría de los polimorfismos son de significado incierto. No sé qué significa. Sé qué significa una mutación cuando está ocurriendo dentro de un marco de una proteína. Sé que si cambia un aminoácido, eso tiene probablemente una implicación, ¿no es cierto?, en la enfermedad. En particular cuando el aminoácido cambia de tipo. Sin embargo, lo que pasa en zonas que no son traducidas, todavía en la gran mayoría de los casos queda la duda y simplemente tenemos aproximaciones estadísticas. Pero en la medida que haya más y más datos, tanto del fenotipo como del genotipo, vamos a poder empezar a reconstruir, ¿no es cierto?, con mucha mayor precisión qué significa cada uno de estos cambios entre uno y otro, y por lo tanto vamos a poder predecir con mayor precisión cuál es la implicancia con respecto a la enfermedad o a la salud. Que me imagino que eso tiene que ver con
Es que en genética nos hicieron también una clase de farmacogenómica y nos explicaban que habían ciertos polimorfismos que causaban que personas tuvieran metabolismos frente a fármacos rápidos y otros lentos. Y Exactamente, eso variaba como la respuesta frente a las exactamente, terapias. exactamente, así es. Con respecto a enfermedades, ¿no es cierto? Las enfermedades humanas en relación a su relación con factores genéticos, puedo diferenciarlos en tres grandes grupos. Algunas enfermedades priman los factores genéticos. Por ejemplo, enfermedades como describimos la fibrosis quística, ¿no es cierto? Una enfermedad clásicamente monogénica. Hay un gen afectado, ese es el responsable de la enfermedad, uno arregla el gen, desaparece la enfermedad. Enfermedades cromosómicas como el síndrome de Down o algunas microlesiones, ¿no es cierto? Son enfermedades que son clásicamente genéticas, que ese es su origen, su forma, su etiología, digamos, y su forma de funcionar. El grueso de las enfermedades humanas corresponden a enfermedades en las que se verifica una interacción entre el genoma y el ambiente. Por ejemplo, todas las enfermedades crónicas no transmisibles, uno hereda una cierta predisposición de parte de la familia, ¿cierto? Sin embargo, es la interacción de esa predisposición con un ambiente proclive el que probablemente es responsable a desarrollar esta enfermedad. Y obviamente existen enfermedades que no tienen nada que ver con la genética, que es, por ejemplo, cuando yo voy corriendo, ¿no es cierto?, y me pego y me quiebro un hueso, o si como comida en mal estado, ¿no es cierto?, o estoy desnutrido, en la cual obviamente priman los factores ambientales. ¿Bien? Nos vamos a centrar entonces en esta clase, en esta primera familia de enfermedades, y vamos a decir que la enfermedad genética es un grupo heterogéneo de afecciones en cuya etiología contribuye en forma importante un componente genético. Y vamos a tener enfermedades monogénicas, como la acondroplasia, enfermedades cromosómicas, como el síndrome de Down, y enfermedades poligénicas. Las enfermedades monogénicas ustedes las revisaron en su curso de genética. Recordarán que hay algunas que tienen una herencia autosómica dominante, como es el caso de la acondroplasia o el síndrome de Marfan. En otras palabras, basta tener un alelo mutado para desarrollar la enfermedad. Algunas que son autosómicas recesivas, como la fibrosis quística, requiere de ambos alelos mutados para desarrollar la enfermedad. Y algunas ligadas al cromosoma X, en otras palabras, heredadas por línea materna, ¿no es cierto? El síndrome de X-Frak. Y herencias tradicionales como la herencia mitocondrial, el mosacismo, el imprinting, la expansión de tripletes, etc. Vamos a verlas someramente porque sé que ustedes la repasaron antes en el curso de genética. El síndrome de Marfan es una típica enfermedad monogénica, se produce por la alteración en la síntesis del colágeno. Las personas tienen un fenotipo bastante particular, son de talla muy alta. La envergadura, la extensión de brazo a brazo es muy alta también, muy larga y mayor que la altura del individuo. Los dedos son característicamente largos, ¿no es cierto?, con este aspecto como patas de araña, esto se denomina aracnodactilia, ¿cierto? Tiene habitualmente deformidades en la columna, pectum carinatum o excavatum, ¿no es cierto?, y típicamente presentan alteraciones en los grandes vasos que determinan una mayor propensión a desarrollar aneurismas aórticos, que es una de las principales causas de muerte de estos individuos. El síndrome de X frágil, ¿no es cierto?, es una enfermedad por expansión de tripletes en este gen, FMR1. Si existen más de 200 repeticiones de tripletes, generan la enfermedad completa, caracterizada por retraso mental, hiperactividad, trastorno del lenguaje, con algunos rasgos TEA, ¿no es cierto? También hay alteraciones del tono, alteraciones con epilepsia, etc. Se denomina síndrome X frágil porque en el pasado, cuando veían el cariotipo, veían como que un trocito del cromosoma X estaba suelto, y eso es simplemente porque al producirse la expansión de tripletes, queda una delgada cadena de material genético que mantiene ligado este segmento del cromosoma al cromosoma real, pero no es que se haya fragmentado, sino que simplemente se están acumulando tripletes, lo que hace, por cierto, que se altere la síntesis de esta proteína. Una herencia que es interesante, que habla un poco del tema de la epigenética, es el fenómeno del imprinting.
¿no es cierto?, caracterizado por estos cambios que ocurren en el brazo largo del cromosoma 15, que es el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. ¿Qué es lo que pasa? Existen en esta zona varios genes, este es un locus genético, 15q del 11 al 13, en el cual existen estos genes como el SNRF, ¿no es cierto?, o el UVA. Y unas cosas importantes es que para determinados genes en condiciones normales se expresa solamente el alelo paterno o materno. En otras palabras, la regulación epigenética de estos genes hace que en condiciones normales solamente se exprese un alelo. Por ejemplo, para el gen SNRF, normalmente se expresa solamente el alelo paterno. Por lo tanto, si el padre tiene este gen mutado, o se genera lo que llamamos una disomía uniparental, en la cual ambos alelos son heredados de la madre, el individuo no tiene expresión de este gen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente en el cromosoma de la madre este gen está silenciado. Cuando uno tiene un síndrome de Prader-Willi, ¿no es cierto?, es por un error en la copia paterna del gen, y habitualmente hay hiperfagia, obesidad y retardo mental, dando este fenotipo característico. Por el contrario, en el mismo locus genético se encuentra otro gen, que es el gen V3A, y el gen V3A es un gen que en forma normal solamente se expresa el alelo materno. El alelo paterno está silenciado, en particular el sistema nervioso central. Por lo tanto, si uno hereda, ¿no es cierto?, un gen materno anormal, va a tener ausencia de este gen en el individuo, y esto genera este fenotipo, que es con retraso mental, ¿no es cierto?, y con la cara sonrientes, son hipotónicos, ¿no es cierto?, sonrientes, sonrisa fácil, el llamado el síndrome de Angelman. Entonces la mnemotecnia acá es que en el Prader-Willi P lo que se hereda es una copia paterna anómala. En el Angelman se hereda una copia materna anómala. Y lo que tienen ustedes acá es una expresión disímil con un fenotipo diferente, dependiendo de que en condiciones normales se exprese uno u otro alelo, dependiendo de cuál es la herencia del alelo. Profe, había dicho que los dos genes están en el mismo locus, ¿cierto? En el mismo locus. ¿La disomía uniparental también puede causar el...? También. En el caso de, supongamos, de Angelman, si uno hereda ambos genes, una disomía uniparental paterna, si uno hereda ambos alelos del padre, va a estar silenciado ambos alelos, por lo tanto no va a expresar también y se va a producir el mismo fenotipo. En ambos casos, la herencia, tanto del Prader-Willi como el Angelman, puede ser por imprinting, ¿no es cierto?, o por disomía uniparental. En ambos casos va a ser el mismo fenotipo. ¿No puede ser la disomía uniparental como que uno se silencia y el otro...? No. Sí, Sí, en general, cuando hay disomía uniparental, las marcas epigenéticas se mantienen, por lo tanto se mantiene, si está silenciado en ambos copias. ¿Sí? ¿Están en el mismo locus? El mismo locus. ¿Pero y cómo entonces si no se... O sea, no es la misma región génica. ¿A la misma? Ya, sí, 15 cubos del 11 al 13. Esa es la región génica. Son génicas. Entonces, estas son enfermedades monogénicas. ¿Ya? Las alteraciones cromosómicas son de varios tipos. Pueden ser alteraciones en el número de cromosomas. Vamos a hablar de monosomía, ¿no es cierto?, cuando haya una sola copia de un determinado cromosoma. Trisomía, cuando haya 3 copias de un determinado cromosoma. Tetrasomía, etc. Alteraciones del set haploide es cuando uno herede una copia extra de todos los cromosomas. Vamos a hablar de ploidía, triploidía, tetraploidía, etc. Y alteraciones estructurales de cada cromosoma pueden haber deleciones, duplicaciones parciales, translocaciones, microlesiones, etc. En general, las alteraciones del set haploide son todas letales,
Por lo tanto, solamente tienen interés desde el punto de vista anatomopatológico, porque en general estos fetos no llegan a término. Lejos la trisomía más conocida es el síndrome de Down. Ustedes saben que afecta a uno de cada 150 recién nacidos vivos. En Chile es bastante más prevalente, uno de 380 nacidos vivos. ¿Ya? El fenotipo es bien característico del síndrome de Down, ahí está la descripción. En general hay alteraciones en el desarrollo cognitivo, la cabeza es más bien alargada, las orejas son más sencillas, tienen típicamente este pliegue, ¿no es cierto?, transversal en la palma, ¿no es cierto? La cara es plana y ancha, con ojos rasgados y con un pliegue en el epicampo, ¿ya? Y más interesante eso es que tienen muchas alteraciones de la línea media. Por ejemplo, hay alteraciones en el desarrollo cardíaco, hay alteraciones en el desarrollo del tracto digestivo, etc. Hay hernia umbilical, etc. ¿Ya? Como digo, la importancia del síndrome de Down está dado por su prevalencia y sobre todo por la presencia de alteraciones cardíacas, que son las alteraciones más importantes que afectan la vida de estos niños en la infancia. El genotipo del Down en la gran mayoría corresponde a una falla en la distribución meiótica de los cromosomas, lo que hace que el individuo herede, ¿no es cierto?, un cromosoma extra del 21, que es la trisomía 21 clásica. Hereda 3 copias de un cromosoma. Una minoría tiene lo que se denomina una translocación robertsoniana. ¿Recuerdan qué es la translocación robertsoniana? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la translocación robertsoniana? ¿No es cierto? Es que la heredabilidad es sustancialmente diferente. En la translocación robertsoniana, ustedes recordarán que en el padre, un trozo, ¿no es cierto?, del cromosoma 21 se transloca a otro cromosoma. De tal manera, por ejemplo, que el padre tiene un cromosoma 21 normal, un cromosoma que corresponde a una fusión del cromosoma, por ejemplo, el 14 con el 21 y un cromosoma 14 normal. Esto determina que durante la gametogénesis exista estas alternativas, ¿no es cierto?, de segmentación de estos dos cromosomas. Uno puede dar un gameto, el cromosoma, ¿no es cierto?, translocado, que contiene el 14 y el 21. Puede dar un cromosoma 21 normal y un 14 normal. Puede dar el cromosoma translocado 14-21 con un 21 normal. Puede dar el 14 solito normal, el 14 con el 14-21, ¿no es cierto?, con el 21 solito. De estos, todos los productos de estos gametos van a ser abortos. La monosomía 21 es letal, la trisomía 14, la monosomía 14 son letales, por lo tanto va a terminar en abortos. Uno de estos individuos que por toda esta translocación balanceada va a seguir su comportador. Uno de estos individuos va a ser absolutamente normal y el otro va a ser un individuo Down. Entonces, la importancia de la translocación robertsoniana es que la herencia de esta translocación, si el padre es portador, la madre es portadora, es que uno de cada 3 nacidos vivos va a ser un paciente con síndrome de Down. Y esa es la importancia, porque se le hace estudio genético a los pacientes con síndrome de Down. Porque para dar consejo genético, ¿no es cierto?, es importante saber cuál es la heredabilidad. Si es simplemente una trisomía clásica, sabemos que eso es un ejemplo, un efecto, un fenómeno aleatorio que ocurrió durante la meiosis. Por lo tanto, no hay un mayor riesgo en el segundo embarazo, o por lo menos no es sustancialmente mayor. Por el contrario, si es una translocación robertsoniana, sabemos que con fuerza el riesgo de cada nacido vivo es de 1/3 de repetir el fenotipo de síndrome de Down. ¿Ya? Otra enfermedad cromosómica clásica es la monosomía X, ¿no es cierto?, el síndrome de Turner, presente en 1 de cada 2000 nacidos vivos. El fenotipo es bien característico, talla baja, cuello alado, ¿no es cierto?, alteración en el desarrollo de carácter sexual secundarios, linfedema, obviamente en este caso hay digenesia gonadal, los ovarios son unas verdaderas cintas y el paciente es infértil. Así que esas son alteraciones típicamente cromosómicas.
Tanto las alteraciones cromosómicas como las monogénicas son relativamente raras. Las alteraciones genéticas más frecuentes son las enfermedades poligénicas, ¿ya?, que representan una interacción entre factores genéticos y ambientales. Ejemplos clásicos de enfermedades poligénicas son las cardiopatías congénitas, las alteraciones del cierre del tubo neural, el labio, ¿no es cierto?, la fisura palatina. Por ejemplo, las alteraciones del tubo neural son muy sensibles a los déficits vitamínicos. En Chile, desde que se empezó a suplementar ácido fólico en el embarazo, ¿ya?, de forma regular, la prevalencia de espina bífida, ¿cierto?, y el efecto del cierre tubo neural disminuyó en más de un 50%. Y eso es porque no es una enfermedad monogénica, sino que corresponde simplemente a la interacción de un genoma que te propone el riesgo con factores ambientales, ¿no es cierto?, que aumentan el riesgo de la expresión de ese fenotipo. Estas anomalías congénitas son lejos responsables de la gran mayoría de las muertes fetales y embrionarias, que están presentes en algo así entre el 3 y el 6% de los nacidos vivos. Y ojo, representa la segunda causa de mortalidad infantil en Chile. En el mundo, al año, ¿no es cierto?, unos 3 millones de niños nacen con enfermedades congénitas, con anomalías congénitas, ¿no es cierto? En el mundo, cerca de 3 millones de niños menores de 5 años fallecen producto de anomalías congénitas al año. ¿Cómo vamos a clasificar las anomalías congénitas? Según su patogenia, podemos hablar de malformaciones, deformaciones, disrupciones o displasia. Según la presentación clínica, van a ser aisladas o múltiples. Y según su consecuencia clínica, podemos clasificarlas como mayores o menores. Las malformaciones son defectos en la morfogénesis de un determinado órgano. Por ejemplo, clásico, ¿no es cierto?, la fisura del labio y de paladar. Pero también la anencefalia, la ausencia de formación del encéfalo, la sindactilia, ¿no es cierto?, la ausencia de fisión entre los dedos, la presencia de una doble corteza cerebral, son malformaciones congénitas. Esto ocurre debido a un defecto intrínseco, ¿no es cierto?, en la formación, en el crecimiento o en la diferenciación de la estructura, y son característicamente de ocurrencia durante el periodo embrionario, menos de las 8 semanas. ¿Ya? Y se causan por alteraciones en la migración celular, fallas en la regulación de la tasa mitótica, fallas en la regulación de la apoptosis, como en el caso de la sindactilia, etc. La deformación, por el contrario, el desarrollo, ¿no es cierto?, del tejido es normal, sin embargo se altera la forma, la posición o la estructura, y esto es a causa de fuerzas mecánicas. A diferencia de las malformaciones, las deformaciones ocurren más tardíamente y suelen ocurrir, por ejemplo, a causas físicas que limitan los movimientos fetales. Por ejemplo, un feto que se está desarrollando en un saco en la cual hay poco líquido amniótico puede tener compresión de sus piernas y desarrollar esta deformación en pie-po, ¿no es cierto?, que es clásico, ¿no es cierto?, del oligohidrama. La disrupción es un fenómeno que ocurre por un factor externo que destruye o interfiere en el desarrollo de una estructura que originalmente era normal. Y en este caso no obedece a una causa genética. Son frecuentemente aisladas, ¿cierto?, ocurren precocemente en el embarazo, y son típicamente causadas por complicaciones de la vasculatura. Por ejemplo, acá tenemos una hernia umbilical, ¿no es cierto?, gigante, causada por una disrupción en la formación de la pared abdominal. En este caso es una brida amniótica que comprometió el desarrollo de los deditos del niño. Esto es una disrupción. Y finalmente la displasia es una alteración en la organización de las células de un tejido que de forma secundaria produce alteraciones morfológicas o funcionales. ¿Bien? La etiología es siempre genética en este caso, y dependiendo del tejido afectado puede ser aislada o múltiple. En otras palabras, puede afectar un solo órgano o muchos órganos. ¿Bien?
En este caso, la condroplasia, por ejemplo, podría considerarse una forma, ¿no es cierto?, de displasia. La presentación clínica de una enfermedad genética puede ser aislada o múltiple. Cuando es aislada va a afectar un solo órgano o tejido, son anomalías típicamente únicas, ¿ya? Aunque existe una excepción al tema, que son las llamadas secuencias, ¿ya? Por ejemplo, la alteración clásica aislada es el labio fisurado, ¿no es cierto?, el paladar fisurado. Los síndromes van a ser aquellas anomalías en uno o más tejidos con un patrón consistentemente repetido y que están relacionados desde el punto de vista patogénico. Habitualmente están asociados a un determinado mecanismo específico. Puede ser un defecto monogénico, una alteración cromosómica, como el síndrome de Down, exposición ambiental, como el síndrome alcohólico-fetal, etc. Entonces, el síndrome es cuando tenga una serie de características fenotípicas que se repitan, ¿no es cierto?, de forma consistente en el tiempo. Una alteración aislada puede dar pie a una serie de alteraciones consecuentes en lo que se denomina una secuencia. Por ejemplo, el síndrome de Potter. En el síndrome de Potter, el problema inicial es una alteración en los riñones del feto, en la cual el feto es incapaz de orinar, ¿no es cierto?, y la disminución de la excreción de orina fetal causa un oligohidramnios, poca líquido, ¿no es cierto?, en el saco uterino, lo que hace que haya compresión de determinadas estructuras. Así que típicamente los pies se deforman. La fascia tiene un aspecto característico, es una fascia aplastada, ¿no es cierto?, con un puente nasal ancho, orejas de implantación baja, micrognatia, mentón pequeño. Dado que hay poco líquido, los pulmones del feto se desarrollan de forma insuficiente, lo que causa insuficiencia respiratoria. En este caso, la alteración es una alteración aislada. La alteración original es una alteración del riñón del feto. Sin embargo, en forma subsecuente, se pueden produciendo una serie de consecuencias, lo que termina esta secuencia. ¿Ya? Es un síndrome porque es una serie de características fenotípicas que se repiten en forma consistente en el tiempo, ¿ya? Un conjunto de síntomas y signos que se repiten en forma consistente en el tiempo, pero acá la alteración original es una única alteración, la alteración del riñón, y como consecuencia se van produciendo otras alteraciones. ¿Sí? Entonces una secuencia puede ser un síndrome, como que una verdadera diferencia depende como del... Sí, un síndrome significa simplemente la presencia sistemática de una serie de síntomas y signos de forma relativa en el tiempo. ¿Bien? En el caso de las alteraciones, tenemos alteraciones aisladas, ¿no es cierto?, que corresponden a una alteración sola, y las síntomas que son muchas alteraciones reunidas. Ahora, la secuencia está en gama, ¿no es cierto?, porque originalmente nace de una única alteración, sin embargo afecta a varios órganos de forma subsecuente, constituyéndose un síntoma. Existen asociaciones de malformaciones que son combinaciones de varias anomalías que no tienen una etiología que hasta ahora identifiquemos y que no forman parte ni de una secuencia ni de un síndrome conocido. Sin embargo, ocurren con una asociación mayor a la esperada por el azar. Por ejemplo, la asociación Backer, ¿ya?, que es un acrónimo de lesiones vertebrales, atresia anal, alteraciones cardiovasculares, fístula exofágica, atresia esofágica, alteraciones renales, alteraciones de los miembros. Entonces tienes varios síntomas, ¿no es cierto?, asociados, pero que no son mapeables a nada en particular, no corresponde a una alteración cromosómica, no hay una alteración genética descrita, simplemente se asocian con una frecuencia mayor a lo normal. En base a las consecuencias clínicas vamos a tener mayores y menores. Por ejemplo, las orejas de implantación baja se consideran, ¿no es cierto?, una alteración congénita. El filtrum largo se considera una alteración congénita. Sin embargo, eso no tiene ninguna implicancia, más que dar una característica diferente a la cara del individuo. Sin embargo, una alteración congénita del corazón obviamente tiene un impacto sobre la vida del individuo.
Estas son características por bloque que tienen consecuencias médicas, quirúrgicas o cosméticas serias, y de todas las alteraciones congénitas, entre un 3 y un 5% de nacidos vivos presentan una alteración congénita o una consecuencia clínica mayor. Pues digo que existen muchas que tienen consecuencias clínicas menores, que están presentes en algo así como el 14% de los nacidos vivos. Por ejemplo, origen como de implantación baja, alteración en la formación del intestino, un pliegue palmar, ¿no es cierto?, único, etc. En general no tienen ninguna importancia por sí solas, pero ¿por qué son importantes? Porque dan pistas, ¿no es cierto?, de una morfogénesis anómala. En otras palabras, si uno encuentra un niño que tiene una serie de alteraciones congénitas menores presentes, uno tiene que sospechar que esto puede estar en el contexto de un síndrome más complejo. Pero por sí solo, si uno su compañero al lado tiene un pliegue palmar único, digamos, oreja de implantación baja o un mentón chiquitito, por ejemplo, eso no dice nada, ¿no es cierto? De forma aislada no tiene ninguna implicancia y son bastante comunes. Si somos 120 acá, por lo menos unos 14 debe tener alguna alteración, 14, 18 van a tener alguna alteración de ese tipo. Pero no significa que tengan nada. Ahora, si hay 3 asociados, bueno, ahí es otra cosa. ¿Cómo se dan diagnósticos clínicos? Muy cortitos. Primero hay que hacer una muy buena historia clínica, sobre todo el peregrino, ¿cierto? Interrogar hacia atrás a la familia. Hacer un examen físico, identificando anomalías, tratar de identificar si estamos en presencia de un síndrome, una asociación, etc. Podemos hacer exámenes complementarios, como por ejemplo el cariotipo, si estamos pensando en alteraciones del tipo cromosómicas, o análisis moleculares como FISH, secuenciación, etc. Y obviamente una vez que se identifica, se definirá la conducta a tomar, ¿cierto? Y se enseñará el seguimiento apropiado. Esta es una clase muy general, simplemente para recordarle lo que ustedes realizaron ya de genética.